Max, porque también otro problema, pues una vez que entró, ¿no? En vigor la reforma judicial, Ujú. pues ya tienen varios días, tendrían que haber indemnizado Sí. a todos los trabajadores, cosa que no pasa, y de eso nos vas a hablar, ¿no? Exactamente, de eso les voy a platicar y tenemos precisamente para platicar y analizar también muy de cerca este tema, pues con una magistrada en retiro, porque sí, ya lo decías bien, Adela, a más de 70 días, ya más de 2 meses de que se puso en marcha la famosa y la verdad cuestionable reforma judicial. Varios juzgadores actualmente están denunciando que no han recibido las indemnizaciones contempladas en la ley, las indemnizaciones que les fueron prometidas después de que pasara este proceso. Para saber qué es lo que está pasando justamente con este tema, nos conectamos con la magistrada en retiro, Julia García. Magistrada, muchísimas gracias por la comunicación. Buenos días, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, de entrada, ya hemos padecido, ustedes mucho más, todos los aspectos que ha reflejado la reforma judicial, pero además de eso, la falta de pagos, la falta de indemnización que está además establecida por la ley, a la cual ustedes no han podido tener acceso, pero tampoco han podido establecer una mesa de diálogo, como lo escuchábamos con nuestro compañero Jonathan Padilla. No hay lineamientos de comunicación con la presidenta ni con el gobierno, mucho menos con el secretario de Educación, con Mario Delgado, y pues no hay posibilidades ni un panorama visiblemente satisfactorio para solucionar esto en corto plazo. ¿En qué situación actualmente están, magistrada? Sí, gracias. Bueno, pues estamos prácticamente en las mismas. Habrá que recordar que cuando se impulsa y se aprueba la reforma judicial, el propio Poder Constituyente, con toda claridad, en el artículo 10º transitorio, indicó que quienes declináramos a participar en la elección por las circunstancias que fuera, o para quienes participaran y no ganaran, no fueran electos o electos por la ciudadanía, procedía el pago extraordinario, que es precisamente lo que estamos pidiendo y exigiendo. Uh-huh. Es un pago extraordinario que, según el propio texto constitucional, debe incluir 3 meses de salario integrado y 20 días por cada año de servicio. A la par, no solo se reformó la Constitución, sino la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cuando ello ocurrió, también se incluyó un 20º transitorio que con toda puntualidad dice que se nos debe pagar con salario integrado. Uh-huh. En adición, se indica que se nos deben respetar los derechos como parte trabajadora en esta relación, que incluyen, entre otros rubros, las pensiones complementarias. A partir de este escenario, lo que hemos estado pidiendo pues, es que se cumpla. De manera muy preocupante y de manera muy insistente hemos estado percibiendo que el órgano de administración judicial, que ahora es el encargado de llevar a cabo esta tarea específica, pues como decimos coloquialmente, nos ha estado dando largas, nos ha estado poniendo pretextos. Vamos ya más de 70 días en esta situación, pero lo que no contemplan es que, para empezar, muchas personas de las que estamos en este supuesto no tienen derecho a una pensión por la antigüedad, por algunos factores. Entonces, no solo no tienen derecho a la pensión, sino que además hay una restricción donde no podemos litigar en nuestro lugar de adscripción, por ejemplo. Y aquí la duda es, pues, ¿de qué piensan? ¿De qué va a vivir la gente? Acá en la judicatura lo que hay que explicar es que no teníamos otra fuente de ingresos que no fuera nuestro salario digno y desde luego que ganábamos por el enorme trabajo que hacíamos para tratar de dar cauce y para solucionar la conflictividad social que existe en este país. Quienes nos dedicamos por años a estas labores, bueno, pues supimos que nos ocupamos de manera diligente, con fines de semana, con de repente los sacrificios familiares y personales que ello requería. Y no porque ameritemos un aplauso específico, sino simplemente porque, como cualquier persona trabajadora en una situación similar, desde luego tenemos derecho a que esos conceptos nos sean pagados de manera íntegra,
porque no es una dádiva, porque no es una ocurrencia, porque no nos están regalando nada, simplemente es el resultado de esta reforma que nos cesó de manera injustificada, sin diagnóstico, que nos cesó además en una situación abiertamente irregular. No dimos pauta a que esto ocurriera. Por ejemplo, no se nos siguieron procedimientos disciplinarios, se nos evaluaba anualmente en 2 ocasiones, se nos pedían una especie como de auditorías que se llevaban a los tribunales y a los juzgados, donde teníamos que dar cuenta de nuestra productividad, de cuántos asuntos teníamos, cómo los estábamos resolviendo, el tema administrativo, el trámite, etcétera. Entonces, a partir de todo ello, nosotras y nosotros no dimos pauta que esto ocurriera. Así que fue una decisión unilateral del Estado mexicano y, en consecuencia, esa decisión unilateral pues tiene o da pauta o da origen a que tengamos derecho a exigir estos pagos. Insisto, no es una dádiva, no es algo que nos estén regalando por su buena disposición, es un mandato constitucional el que tienen que cumplir. Nos han estado dando fechas diferidas, inicialmente se dijo que en octubre, no ocurrió. Posterior, el 29 de octubre, fuimos con esta preocupación al órgano de administración de justicia. Nos dijeron con toda seguridad que esto iba a ocurrir el 15 de noviembre. Cuando precisamente por eso es que dijimos, el 12 estaremos aquí. Así lo acordamos en esa oportunidad con quien nos atendió, que fue el presidente del órgano, este señor Néstor Vargas. Así lo acordamos, dijimos el 12 estamos aquí para saber cómo avanzamos en esta gestión, porque entendemos que hay que hacer gestiones administrativas, fiscales, etc. Nos apersonamos el día de ayer, ni siquiera tuvieron la atención de recibirnos, nos tuvieron todo el día ahí afuera, así que responsabilizamos de lo que ocurrió al órgano de administración. Claramente se ve que no hay voluntad. También quiero comentarles que el día lunes 10 de noviembre sacaron un comunicado donde supuestamente ya se nos dice que nos van a pagar el 15 en diciembre. En relación con este tema hay que hacer algunas precisiones. Es un comunicado confuso, un comunicado incompleto, un comunicado con inexactitudes que nos preocupan mucho. Y precisamente por ello, el día de ayer también presentamos una solicitud pidiendo que se nos aclaren todos estos temas. Solo por comentarles uno de las grandes preocupaciones e inquietudes que nos genera este comunicado, habla de un proceso de ratificación de 2027. Eso ni siquiera existe. Claro. No está contemplado ni en la Constitución ni en la ley orgánica, así que no sabemos ni siquiera de qué hable el órgano. No sabemos si fue un error, no sabemos si fue un descuido, no sabemos si lo están haciendo a propósito para excluirnos a quienes salimos de 2025, porque entre otras cosas le estamos recordando al órgano que la Constitución no hizo distinción alguna. La Constitución en el 10º transitorio claramente indica que tenemos derecho a ese pago quienes declinamos a participar en el proceso de elección o quienes, habiendo participado, no resultaron electas y electos por la ciudadanía. Son los 2 únicos supuestos que contempla la Constitución. No hace siquiera distinción al año en que nos tocó salir por esta infame e infamante tómbola o insaculación en la que decidieron quiénes nos quedábamos y quiénes salían o quienes salíamos, y por ello, bueno, pues es que estamos pidiendo con todo respeto, pero también con toda firmeza, que pues estos temas se nos aclaren, se nos diluciden y se nos hagan los pagos correspondientes. Claro, magistrada García, es una desgracia lo que pasa en este aspecto, porque además de que fuimos testigos de lo que sufrimos con este proceso de insaculación, como bien dice, terrible, oscuro por todas las ópticas que se le vea en la reforma judicial, ustedes están pidiendo lo que les corresponde, ni más ni menos, sino lo que les corresponde por ley. Pero además, cuando me habla, que me llama mucho la atención, sobre el documento, que además está claramente con muchas faltas,
quiero pensar, porque no podemos ser tampoco tan inocentes tomando en cuenta los aspectos que pasan en nuestro país. O es con dolo o es con un desconocimiento absoluto, porque lo hemos visto con los magistrados y con los jueces que fueron establecidos, porque además así no fue un sorteo ni fue un ejercicio democrático, ni mucho menos todavía lo siguen haciendo, pero con esa falta de conocimiento, con esa falta de criterio, de experiencia, posiblemente, y vamos a pensar de esa manera inocente, posiblemente cometieron ese error, pero yo veo que todos estos ejercicios, esta falta de atención, de comunicación, es con dolo. ¿De quién? No tenemos que buscar culpables, pero sí responsables, porque hay una diferencia en esas dos palabras. ¿Quién podría ser el responsable? ¿Por qué no hay un acercamiento? ¿Cuál es el siguiente ejercicio, la siguiente pauta que ustedes van a tomar en caso de que otra vez la promesa que les dijeron que en diciembre se van a reunir o se va a solucionar este tema no se lleve a cabo, como han estado dándole largas, como usted dice, magistrada, anteriormente? ¿Qué es lo que piensan hacer si esto no llega a buenos términos, a buen puerto, o por lo menos no se cumplen con las fechas y con los criterios establecidos? Sí, en relación con este tema, desde luego ya manifestábamos nuestra profunda preocupación por el mensaje que manda el Estado mexicano en relación con estos temas. Es un total desprecio al Estado de Derecho, porque justo lo que estamos pidiendo es reconocimiento y pago por el derecho que la propia Constitución nos ha garantizado. Así que no tendría por qué estar ni a su antojo ni a su arbitrio, simplemente tienen que cumplir con la Constitución. Eso es algo que hay que dejar bien claro, eso por una parte. Por otra parte, desde luego, hay que seguir con las acciones jurídicas. No tenemos tal vez todas las garantías. Hemos venido atestiguando cómo están actuando las personas juzgadoras del bienestar, la improvisación, el desconocimiento claro, la falta de experiencia en relación con estos temas, pues ha sido palpable y la hemos apreciado todas y todos ahora que podemos de repente ver algunas de las sesiones donde intervienen las personas que están llegando. Así que, sin embargo, bueno, pues seguiremos optando por las vías jurídicas, que es las que nos dan nuestro orden jurídico. Sí me gustaría insistir en que jurídicamente lo que ha estado a nuestro alcance lo hemos venido agotando. Respetuosas y respetuosos de este sistema jurídico en el que crecimos y en el que creemos, hemos optado por las vías legales. Y solo para recordarlo, tenemos suspensiones que no fueron acatadas y que sigue siendo o sigue implicando la comisión de un delito, por una parte. Y por otra parte tenemos sentencias de amparo donde se nos conceden los amparos precisamente ante todas las irregularidades y ante todo el concierto de inconstitucionalidades que ha supuesto esta reforma. Desde luego, seguiremos tanto en la vía nacional como en la vía internacional denunciando estos atropellos y estas irregularidades, pero sin cerrarnos al diálogo. Pero tiene que ser un diálogo constructivo, un diálogo propositivo, claro, y un diálogo efectivo. No puede ser un diálogo unilateral donde nos escuchan cuando quieren, donde nos reciben cuando quieren, donde además nos piden condiciones que de verdad nos causa mucha zozobra y mucha sorpresa. Solo por comentarles otro detalle, en el comunicado que se difundió el lunes, lo que dicen es que tenemos que presentarnos aquí en la Ciudad de México más de 800 personas juzgadoras en un lapso de 11 horas para presencialmente recibir el pago. De verdad es que eso operativamente, sí, con todo respeto, nos parece un sinsentido, porque hacíamos incluso las cuentas, decíamos, bueno, por hora en promedio tendrían que recibir a 72 personas juzgadoras, sí, por hora. Eso quiere decir que ni siquiera un minuto por persona tendrían, ¿no?, que estar al pendiente. Claro. Pero además, si ya vimos el escenario el día de ayer, donde hay esa cerrazón, por ejemplo, es inconcebible que en una oficina pública no nos dejen pasar ni al baño, ¿no? Estábamos apostados el día de ayer y algunas compañeras y compañeros que pedían ingresar a los sanitarios no los dejaban entrar. Es una oficina pública. Siempre preguntamos, bueno, ¿a qué le tienen miedo? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué hoy mismo el órgano amaneció rodeado de vallas? ¿No? Sí.
Y lo que dijimos el día de ayer con toda puntualidad cuando llegó la fuerza pública a replegarnos de manera violenta es que toda la fuerza del Estado tendría que dirigirse contra la delincuencia, no contra los jueces y las juezas que creemos en el respeto absoluto de los derechos humanos, que velamos siempre porque así fuera, por tratar un poco de controlar al poder político, por generar condiciones óptimas para los derechos y libertades de las personas. Así que sí, es sorprendente y a la par es indignante. Indignante. Preocupante, por supuesto. Sí. Definitivamente, un desastre lo que pasa en el país, magistrada, con temas de seguridad, de educación, de salud. Ahora, por si fuera poco, irónicamente, una injusticia terrible contra los magistrados y juzgadores que durante años, durante décadas, hicieron un trabajo impecable en nuestro país y ahora son víctimas de este proceso terrible y oscuro del que todos, además, somos víctimas. Pues vamos a estar al pendiente sobre este tema y vamos a esperar que haya una comunicación, y no unilateral, como dices, sino una comunicación certera, clara y mecanismos correctos para que esto se pueda solucionar, porque es algo que les corresponde. Magistrada Julia García, gracias, buenos días y estamos en comunicación. Estoy para servirles. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Bueno, vamos a regresar, si le parece, a Palacio Nacional con Jonathan Padilla, que tiene más detalles al respecto de esto que pasa y la falta de acceso a una mesa de diálogo con los jueces y magistrados que siguen sin ser indemnizados. Jonathan, adelante nuevamente, buenos días. Buenos días, Max. En efecto, hace unos minutos ya el magisterio disidente partió hacia San Lázaro, en donde mantienen en este momento ya un plantón. No hay actividades legislativas el día de hoy ni el día de mañana. Sin embargo, ellos mantienen este bloqueo ahí. Pero aquí en el Zócalo capitalino continúan las manifestaciones. Son distintos sectores de la sociedad que mantienen una actividad al mismo tiempo aquí en el Zócalo capitalino frente al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Hay trabajadores exigiendo justicia frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay jubilados exigiendo justicia. Y aquí, frente a Palacio Nacional, en una de las vallas que resguarda uno de los accesos a este edificio histórico emblemático donde la presidencia